No tiene a nadie, dijeron, hasta que 20 coches negros se detuvieron frente al colegio para pronunciar su apellido. Alba Morales solo tenía 9 años, una beca en un colegio de élite y una madre que cosía vestidos de noche para familias que jamás la invitarían a cenar. En el día de la familia, sus compañeros la humillaron delante de todos, acusándola de robar un brazalete antiguo y burlándose de que no tuviera padre. Clara intentó defenderla, pero el colegio prefirió creer a los padres poderosos antes que a una mujer pobre. Entonces llegaron 20 coches negros, y con ellos una verdad que la familia Varela llevaba casi una década intentando enterrar. El patio principal del colegio Santa Elvira estaba decorado con arcos de flores blancas, mesas de lino, copas de zumo servidas como si fueran champán y familias enteras, vestidas con esa elegancia tranquila de quienes nunca han tenido que justificar su lugar en el mundo. Era el día de la familia, la jornada en que los alumnos presentaban trabajos, cantaban en el auditorio y posaban para fotografías junto a padres que llegaban en coches caros y madres que olían a perfume francés. Alba Morales estaba sentada en el borde de una fuente apagada, con el uniforme perfectamente limpio, los zapatos un poco gastados y las manos cerradas sobre una pequeña caja de cartón. Dentro estaba el brazalete de plata que su madre le había permitido llevar solo por ese día. «Es lo único bonito que tengo de antes de que nacieras», le había dicho Clara por la mañana, abrochándoselo con cuidado en la muñeca. Alba no preguntó qué significaba antes. Había aprendido que en la voz de su madre había puertas que no convenía empujar demasiado. Aún así, miraba de reojo a las otras niñas, que corrían hacia sus padres, y fingía que no le importaba estar sola. Clara llegó tarde, con el cabello recogido deprisa, un vestido sencillo y una bolsa de tela colgada del hombro donde aún sobresalían hilos, alfileres y un trozo de encaje azul. Había cosido hasta el mediodía para entregar un arreglo urgente a la madre de una alumna que, minutos después, fingió no reconocerla. Alba se levantó al verla y corrió hacia ella, pero se detuvo antes de abrazarla demasiado fuerte, como si temiera arrugarle el cansancio. «Mamá, pensaba que no venías», dijo en voz baja. Clara se agachó y le acarició la mejilla. «Aunque tuviera que cruzar Madrid caminando, ¿vendría?» Alba sonrió, y por un instante el patio dejó de ser un lugar hostil. Pero ese instante fue breve. Martina Serrano, la niña más admirada y más temida de su clase, se acercó con 2 amigas y miró a Clara de arriba abajo. «¿Ella es tu madre?», preguntó, como si hubiera encontrado algo sucio bajo la mesa. Alba asintió. Martina sonrió. «Mi madre dice que las becadas deberían tener su propia fiesta, para no confundirse con las familias de verdad». Clara enderezó la espalda, pero Alba le apretó la mano, suplicándole sin palabras que no respondiera. La humillación empezó con una risa pequeña y se convirtió en espectáculo cuando Martina señaló la muñeca de Alba. «Ese brazalete no es tuyo», dijo, de pronto. Alba retrocedió un paso. «Sí es mío». Martina alzó la voz para que los adultos cercanos escucharan. «Mi abuela tiene uno parecido. Seguro lo robaste de alguna casa donde tu madre trabaja». Una de las otras niñas añadió, «O quizá lo encontró en la basura». Alba sintió que el rostro le ardía. Clara se colocó delante de ella. «No permito que hables así de mi hija». En ese momento apareció Beatriz Serrano, la madre de Martina, una mujer alta, vestida de blanco, con una sonrisa tan fina que parecía una cuchilla. «¿Ocurre algo?», preguntó. Aunque su mirada ya había decidido la respuesta, Martina señaló el brazalete. «Mamá». Alba trajo una joya robada. Clara respiró hondo. «Ese brazalete pertenece a mi hija». Beatriz miró la plata envejecida, el cierre antiguo, las iniciales casi borradas en el interior. Su expresión cambió durante un segundo. Apenas un segundo. Luego volvió la sonrisa. «Qué curioso. Una niña sin apellido conocido aparece con una pieza que parece de familia antigua». El director del colegio, don Emilio Roldán, fue llamado como si se tratara de un asunto de seguridad nacional.
Llegó con el rostro preocupado, no por Alba, sino por la cantidad de padres influyentes que ya miraban la escena. Señora Morales, dijo con formalidad incómoda, quizás sea mejor resolver esto en mi despacho. Clara sostuvo la mano de Alba. Se resolverá aquí. Han acusado a mi hija delante de todos. Don Emilio bajó la voz. Entiendo su molestia, pero el colegio debe proteger su reputación. Clara sintió una risa amarga subirle a la garganta. La reputación del colegio, o la de quienes pagan más que yo, Beatriz, hizo un gesto ofendido. No convierta esto en una lucha social. Nadie tiene la culpa de que algunas personas se sientan menos. Alba escuchó risas detrás de ella. Martina se inclinó hacia su oído y susurró lo bastante alto para que otros oyeran. «Mírate. No tienes papá. No tienes familia. No tienes a nadie». Alba apretó los labios. Quiso decir que sí tenía a su madre, que Clara valía más que todos ellos. Pero las palabras se quedaron atrapadas en un nudo de vergüenza. Entonces otro niño gritó, «Alba no tiene a nadie», y la frase se extendió como una mancha. Clara sintió que algo dentro de ella, guardado durante 9 años, golpeaba contra la puerta del silencio. No era la primera vez que llamaban pobre a su hija. No era la primera vez que le preguntaban por su padre. Pero sí era la primera vez que Alba bajaba la cabeza como si empezara a creerlo. «Mi hija no robó nada», dijo Clara, con una calma que le costó toda la sangre. Ese brazalete se lo dio su padre antes de saber que ella existía. Don Emilio frunció el ceño. Beatriz perdió otra vez el color, pero esta vez lo escondió peor. «Su padre», repitió con desprecio. «Qué conveniente que aparezca un padre invisible justo cuando hay una joya que explicar». Clara la miró fijamente. Hay apellidos que hacen más daño cuando se pronuncian que cuando se esconden. El director carraspeó. «Señora Morales, le pediré que entregue el brazalete hasta aclarar su origen. Además, dada la tensión generada, quizá convenga que Alba no participe en el resto de actividades de hoy». Alba levantó la mirada. «Herida. Me van a echar». Don Emilio evitó sus ojos. «Temporalmente». Clara sostuvo a su hija por los hombros. «No firmaré ninguna expulsión disfrazada de prudencia». La tensión creció hasta volverse insoportable. Varias madres murmuraban. Un padre grababa con el móvil, no para ayudar, sino para tener una anécdota que contar durante la cena. Martina, animada por la protección adulta, dio un paso más. «Si ese brazalete es tuyo, llama a tu familia. A ver quién viene». Alba tragó saliva. «Mi madre está aquí». La niña soltó una carcajada. «Una costurera no cuenta». Clara avanzó, pero Alba la sujetó con desesperación. «Mamá, vámonos». Aquellas 2 palabras le dolieron más que el insulto, porque Alba no quería justicia, quería desaparecer. Don Emilio abrió una carpeta que llevaba bajo el brazo y sacó un documento. «Podemos evitar un procedimiento disciplinario si acepta retirar a Alba voluntariamente mientras investigamos». Clara miró el papel y comprendió la trampa. Si firmaba, aceptarían que su hija había hecho algo malo. Si no firmaba, el colegio dejaría que el rumor la devorara. Beatriz se inclinó hacia ella y murmuró, «Haga lo digno. Hay puertas que no son para todos». Clara tomó el bolígrafo, no para firmar, sino para partirlo entre los dedos. La dignidad no se mide por la puerta por la que entras. Dio, se mide por a quien aplastas para mantenerla cerrada. Entonces se oyó el primer motor. No fue un sonido explosivo, sino grave, ordenado, como una ola de metal acercándose por la avenida del colegio. Varias personas giraron la cabeza. Luego llegó el segundo coche. Después, el tercero. Después, una línea completa de vehículos negros con cristales oscuros que se detuvieron uno tras otro frente a la verja principal. El portero abrió la boca sin saber si debía impedirles el paso o pedir instrucciones. Los niños dejaron de reír, los padres dejaron de murmurar. 20 coches negros formaron una fila impecable desde la entrada hasta la esquina, y de ellos bajaron hombres y mujeres vestidos de traje oscuro, algunos con carpetas, otros con auriculares discretos.
otros con la postura silenciosa de quienes no venían a negociar. Al frente caminaba una mujer de cabello gris, gafas finas y expresión severa. Don Emilio palideció al reconocerla. «Doña Mercedes Luján», murmuró. Beatriz dio un paso atrás. Clara cerró los ojos un instante, como si un fantasma acabara de cruzar la verja del colegio. Alba miró a su madre. «¿Quiénes son?» Clara no respondió. No podía. Mercedes Luján se detuvo en el centro del patio, rodeada por un silencio que unos minutos antes parecía imposible. Sacó una carpeta negra con el sello de un despacho jurídico y preguntó con voz clara: «¿Quién es Alba Morales?». Nadie se movió. Alba apretó la mano de Clara. Mercedes la vio y su rostro, sin ablandarse del todo, cambió con una emoción contenida. «Alba», dijo con más suavidad, «mi nombre es Mercedes Luján. Fui abogada personal de doña Catalina Varela». El apellido cayó sobre el patio como un trueno elegante. «Varela». Algunos padres se miraron con alarma, otros fingieron no reaccionar, pero todos sabían lo que significaba ese nombre en Madrid. Hoteles, fundaciones, edificios, clínicas privadas, titulares económicos, cenas donde la mitad de los presentes soñaría con ser invitada. Beatriz intentó recuperar el control. «Esto es un colegio privado. Señora Luján, no puede irrumpir así». Mercedes la miró apenas. «No he venido a pedir permiso social. Señora Serrano, he venido a ejecutar una orden testamentaria y una medida de protección familiar». Don Emilio tragó saliva. «¿Protección familiar de quién?» Mercedes abrió la carpeta y respondió: «De Alba Morales Varela». Alba sintió que su apellido se partía y volvía a armarse de una forma desconocida. Morales Varela. La segunda palabra no le pertenecía en su memoria. Pero el patio entero reaccionó, como si acabaran de colocarle una corona invisible. Clara se adelantó, pálida. «Mercedes, no tenía derecho a hacer esto aquí». La abogada sostuvo su mirada con respeto, pero no cedió. «Clara, doña Catalina dejó instrucciones precisas. Si la niña era expuesta, amenazada o acusada públicamente antes de que el proceso sucesorio se completara, debíamos intervenir sin demora». Beatriz soltó una risa nerviosa. «Esto es absurdo. Cualquiera puede inventar un apellido». Mercedes giró hacia ella. «Por eso traigo documentos, testigos y una orden de custodia patrimonial preventiva. También traigo una solicitud formal para que el colegio conserve todas las grabaciones de seguridad de hoy». Don Emilio se puso rígido. «Grabaciones». Mercedes cerró la carpeta. «Sí, especialmente las del momento en que una menor becada fue acusada sin prueba y presionada para abandonar el centro». Clara abrazó a Alba contra su costado. La niña, aún confundida, miró a Martina. La niña rica ya no se reía. Uno de los hombres de traje entregó a Mercedes una tableta. Ella la revisó y luego se acercó a Alba con cuidado. «Sin invadirla. No estás obligada a ir a ninguna parte sin tu madre», dijo. «Pero hay personas que deben saber que ya no pueden tratarte como si estuvieras sola». Alba miró los coches, las caras serias, las carpetas, los adultos que de pronto bajaban la voz. No sintió triunfo, sintió miedo. «Yo no quiero que se lleven a mi mamá», susurró. Clara se arrodilló frente a ella y le tomó el rostro. «Nadie va a separarnos». Mercedes asintió. Esa fue también la voluntad de Catalina. El nombre de la anciana hizo temblar a Clara. Durante años había intentado convencerse de que nadie en la familia Varela había querido saber la verdad. Tal vez se había equivocado en parte, tal vez no todos, pero sí demasiado tarde. Don Emilio intentó disculparse con frases torpes sobre protocolos y malentendidos. Clara lo interrumpió. «Mi hija no necesita protocolos ahora. Necesita que usted diga delante de todos que no robó nada». El director miró a Beatriz, luego a Mercedes, luego a la fila de coches. «Por fin», dijo, «no hay prueba alguna de que Alba Morales haya robado ese brazalete». Alba cerró los ojos. No era justicia completa, pero era la primera vez que alguien con autoridad decía su nombre sin vergüenza
a varios kilómetros de allí, en la planta superior de la sede Varela. Nicolás Varela acababa de salir de una reunión cuando su asistente le entregó el teléfono con el rostro tenso. «Señor, Mercedes Luján está en el Colegio Santa Elvira. Dice que es urgente». Nicolás escuchó el mensaje grabado sin sentarse. La voz de Mercedes era fría, pero había algo debajo. Una gravedad que no admitía retraso. «Hemos localizado a la menor protegida por el testamento de doña Catalina. Se llama Alba Morales. Le envío una imagen. Debe verla antes de que Patricia la vea primero». Nicolás frunció el ceño al escuchar el apellido Morales. Después llegó la fotografía. Una niña de uniforme escolar. Ojos grandes, rostro pálido. Una mano aferrada a la de una mujer que él reconoció incluso antes de aceptar que la reconocía. Clara, más delgada, más cansada. Pero Clara, la niña llevaba en la muñeca un brazalete de plata que él había comprado en Toledo 10 años atrás, en una tarde donde todavía creía que el amor podía ser más fuerte que su familia. Nicolás sintió que el mundo se estrechaba hasta caber en la pantalla. «No», murmuró, aunque no sabía si negaba la imagen, el pasado o su propia culpa. Entonces vio los ojos de Alba. Eran los ojos de Clara. Sí, pero también eran los suyos. 10 años antes de que 20 coches negros se detuvieran frente al Colegio Santa Elvira. Clara Morales caminaba por los pasillos del Hotel Varela Gran Madrid con una carpeta de muestras bajo el brazo y la certeza humilde de que aquel mundo no estaba hecho para ella. Trabajaba como asistente de diseño interior en la renovación de varias suites presidenciales, un puesto temporal que había conseguido gracias a su talento con las telas, los colores y esa paciencia minuciosa de quienes han aprendido a construir belleza con presupuestos pequeños. En las reuniones casi nadie la miraba 2 veces. Para los arquitectos era la muchacha que traía telas. Para los ejecutivos era una empleada más. Pero Nicolás Varela la vio desde el primer día porque Clara fue la única persona en la sala que se atrevió a decir que el proyecto era caro, frío y sin alma. «Un huésped puede pagar por mármol», dijo ella, colocando una muestra de lino sobre la mesa. «Pero vuelve solo si recuerda cómo se sintió al entrar». Algunos se rieron. Nicolás no. Él la observó como si acabara de escuchar una verdad simple que todo su equipo había olvidado. Nicolás aún no era el hombre de rostro impenetrable que años después dirigiría el Imperio Varela con una firma seca y una mirada de hielo. Tenía 32 años. Demasiada responsabilidad sobre los hombros y una madre, Catalina, que lo formaba para heredar no solo hoteles, sino una forma de entender el poder. Su padre había muerto dejando disputas internas, hijos reconocidos tarde y una estructura familiar donde cada cena podía esconder una negociación. Patricia Varela, su media hermana, ya orbitaba cerca del consejo con una sonrisa brillante y una ambición que muchos confundían con eficiencia. Era inteligente, sin duda, pero también llevaba una herida. Antigua había crecido escuchando que era la otra hija, la prueba viva de un error del patriarca. Nicolás intentaba tratarla con justicia, pero Catalina desconfiaba de ella. «No confundas hambre con mérito», le dio una vez. Nicolás respondió: «Tampoco confundas origen con culpa». Esa era una de sus virtudes de entonces. Todavía quería ser distinto de la familia que lo había criado. Clara y Nicolás empezaron hablando de cortinas, iluminación y madera. Después hablaron de libros en los pasillos, de barrios antiguos de Madrid, de madres que trabajaban demasiado y de ese cansancio secreto que solo reconocen quienes han tenido que demostrar su valor en habitaciones donde otros nacieron con él garantizado. Clara no intentó impresionarlo. Si algo la distinguía, era lo contrario. Parecía olvidarse de que Nicolás era un Varela cuando discutía con él. Una tarde, durante una visita a una obra en Toledo, él compró en una tienda pequeña un brazalete de plata antiguo, sencillo, con un cierre gastado y un dibujo casi borrado en el interior. Clara se burló de él. «¿Así seduces tú? Comprando reliquias torcidas». Nicolás sonrió,
como pocas veces sonreía delante de nadie. No es una reliquia. Es una promesa de que algún día tendrás algo mío que no haya pasado por un consejo de administración. Ella aceptó el brazalete sin saber que una pieza tan pequeña acabaría sobreviviendo a la mentira, al abandono y al silencio. La relación creció en lugares donde no debía crecer. Un café temprano antes de una reunión. Una llamada de madrugada cuando Nicolás seguía revisando contratos. Un beso en el ascensor de servicio. Torpe y desesperado. Después de una discusión sobre presupuestos. Clara intentó resistirse más por lucidez que por falta de amor. «Tu familia me va a convertir en una amenaza», le dijo una noche en la terraza del hotel, mirando Madrid encendido bajo ellos. Nicolás le tomó la mano. «Entonces tendré que aprender a defenderte». Ella lo miró con una tristeza que él no entendió. No se aprende a defender a alguien el día en que todos te miran. Se decide antes. Nicolás prometió demasiado rápido. Prometió que no permitiría humillaciones, que Catalina acabaría aceptándola, que Patricia no tenía poder real sobre su vida. Clara quiso creerlo porque, en aquel tiempo, Nicolás aún parecía un hombre capaz de elegir el amor contra la comodidad. El error fue pensar que la bondad privada bastaba para vencer la cobardía pública. Patricia vio antes que nadie el peligro. No porque Clara buscara poder, sino porque no lo buscaba. Eso la hacía más peligrosa a ojos de una mujer acostumbrada a pelear por cada lugar en la mesa. Catalina empezó a preguntar por la muchacha de las telas. Los diseñadores mencionaban sus ideas. Nicolás escuchaba su nombre con una atención que Patricia jamás había conseguido inspirar sin esfuerzo. Una noche, Patricia invitó a Clara a tomar café en un salón del hotel, con una cortesía tan perfecta que parecía sincera. «No te equivoques», le dijo, removiendo el azúcar sin beber. A Nicolás le gustan las personas que lo hacen sentir humano, pero al final siempre vuelve a lo que garantiza el apellido. Clara sostuvo la taza entre las manos. «No estoy compitiendo por un apellido». Patricia sonrió. «Eso dicen todas, las que aún no han descubierto cuánto pesa uno». Clara no respondió, pero entendió que aquella conversación no era una advertencia. Era el primer movimiento de una guerra que ella nunca quiso pelear. El golpe llegó 2 meses después, cuando el proyecto de renovación estaba a punto de aprobarse y Nicolás planeaba presentar a Clara formalmente ante Catalina un informe confidencial sobre la venta de terrenos vinculados a la familia Varela. Apareció filtrado en manos de un competidor. Los accesos digitales señalaban a una cuenta temporal usada por el equipo de diseño. En el escritorio de Clara encontraron una copia impresa de varias páginas que ella nunca había visto. Además, apareció una transferencia a nombre de una sociedad relacionada con su difunto padre. Una deuda antigua que parecía conectar a Clara con una familia arruinada por una operación inmobiliaria de los Varela años atrás. Todo era lo bastante preciso para parecer verdad y lo bastante confuso para que nadie pudiera defenderla rápido. Clara fue llamada al despacho principal, donde Nicolás esperaba con el rostro pálido y Patricia permanecía de pie junto a la ventana, fingiendo dolor. «Dime que esto tiene una explicación», pidió Nicolás. Clara dio un paso hacia él. «La tiene. Pero necesito que me escuches». Patricia bajó la voz. «Nicolás, los documentos son claros». Clara se volvió hacia ella. «Los documentos también se fabrican». Nicolás no miró a Patricia. Miró a Clara como si acabara de perder algo que aún no podía nombrar. Clara intentó contarle todo. Intentó decir que alguien había usado su acceso, que la transferencia no era suya, que la deuda de su padre no justificaba ninguna venganza. Pero Nicolás había recibido otra herida antes de verla. Una carta, supuestamente escrita por Clara. Llegó a su despacho esa mañana. En ella se decía que ella había entrado al proyecto para cobrar una deuda moral contra la familia Varela, que Nicolás había sido útil, que el amor era una palabra cómoda para abrir puertas. La letra se parecía a la suya, pero no era su voz. Patricia la había conseguido a partir de notas de trabajo, reproduciendo giros, firmas y pequeñas formas de unir palabras. Nicolás leyó esa carta antes de escuchar a Clara. Y cuando ella llegó, la verdad
Ya tuvo que luchar contra una historia completa. ¿También vas a decir que esta carta es falsa?, preguntó él, con la voz rota. Clara la tomó. Leyó 2 líneas y sintió náuseas. Sí, porque lo es. Nicolás rió sin alegría. Todo es falso. Entonces, los documentos, la transferencia, la carta, mi dolor. Clara se acercó con lágrimas contenidas. No, tu dolor es real. Por eso lo están usando. Fue entonces cuando Clara intentó decirle que estaba embarazada. No lo había planeado así. Quería contárselo en un lugar tranquilo, con miedo pero también con esperanza. En cambio, lo dijo en un despacho lleno de sospechas, con Patricia observando cada respiración. Nicolás, hay algo más. Estoy esperando un hijo. Durante un segundo. Él se quedó inmóvil. Ese segundo pudo haber cambiádolo todo. Pero Patricia habló antes de que el amor encontrara espacio. Qué oportuno. Clara la miró con odio por primera vez. Nicolás cerró los ojos, y cuando los abrió, ya había tomado la peor decisión de su vida. No uses eso para retenerme. La frase no fue un grito. Fue peor. Fue una puerta cerrada con calma. Clara retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Eso crees de mí? Él apretó la carta falsa en la mano. Ya no sé qué creer. Clara, respondió con voz baja, entonces empieza por creer que no te habría dicho esto si no fuera verdad. Nicolás no contestó. Patricia, sí, con una compasión venenosa. Lo mejor será que te vayas antes de que esto se vuelva más doloroso. Catalina Varela no estuvo presente en aquella escena, y esa ausencia pesaría durante años. Cuando regresó de un viaje médico, Clara ya había sido expulsada del proyecto, su reputación destruida, y Nicolás encerrado en un silencio feroz. Catalina pidió ver los documentos. Patricia se los entregó incompletos. Pidió hablar con Clara. Le dijeron que la joven había desaparecido después de aceptar una compensación. Esa parte era mentira. Clara no aceptó dinero. Abandonó Madrid con una maleta pequeña, el brazalete de plata en el bolsillo y una carta escrita de su puño y letra para Nicolás, donde le explicaba el embarazo, la trampa y su decisión de proteger al bebé lejos de la familia Varela. La dejó en la recepción de la sede, dirigida a él. Nicolás nunca la leyó. Patricia interceptó el sobre antes de que subiera a presidencia. Lo guardó durante meses. Luego lo destruyó, convencida de que ninguna verdad escrita podía hacer daño si se quemaba a tiempo. Pero no sabía que Catalina había comenzado a dudar. Clara dio a luz a Alba en una clínica modesta de Valencia, acompañada solo por una vecina y por el miedo de que alguien de los Varela apareciera para arrebatarle a la niña. Cuando sostuvo a su hija por primera vez, vio en su rostro una mezcla imposible, la boca de ella, el gesto serio de Nicolás, la frente pequeña de alguien que parecía llegar al mundo con preguntas antiguas. No voy a dejar que te usen, prometió, llorando sin hacer ruido. Durante los primeros años trabajó cosiendo arreglos, haciendo vestidos sencillos, aceptando encargos de madrugada. Alba creció entre telas, botones y cuentos inventados para explicar ausencias. Cuando preguntaba por su padre, Clara decía, fue alguien que una vez me quiso, pero no supo ser valiente. No decía su nombre, no decía Varela. Guardaba el brazalete en una caja hasta que Alba cumplió 9 años y empezó a sentir vergüenza de no tener ninguna historia que contar en clase. Entonces Clara se lo entregó. No es para demostrar nada a nadie, le dio. Es para que recuerdes que tu origen no empieza en lo que otros dicen de ti. Mientras tanto, Nicolás se convirtió en el hombre que Clara temía que algún día naciera de su dolor. Trabajó más, sonrió menos y dejó que Patricia ocupara espacios cada vez más cercanos al consejo. Catalina, enferma, pero lúcida, nunca creyó del todo la versión oficial. Contrató investigadores discretos, revisó informes antiguos, pidió muestras de escritura y buscó a Clara en ciudades donde ya no vivía. Cuando finalmente encontró una pista sobre una niña llamada Alba Morales,
Su salud estaba demasiado debilitada para viajar. Aún así, dejó instrucciones, fondos, abogados y una cláusula testamentaria que Patricia no logró ver completa. Si existe una niña con la sangre de mi hijo y el silencio de su madre, dijo Catalina a Mercedes Luján, que nadie la obligue a mendigar el lugar que le pertenece. Mercedes le preguntó si quería informar a Nicolás. Catalina cerró los ojos. Mi hijo debe enfrentar la verdad, pero no antes de que la niña esté protegida. Los Varela aman demasiado tarde y reclaman demasiado pronto. Esa fue su última gran decisión. Y por eso, años después, cuando Alba fue acusada delante de un patio lleno de familias poderosas, 20 coches negros no llegaron para convertirla en princesa. Llegaron porque una anciana había entendido que una niña sin defensa no necesitaba promesas. Necesitaba protección. El despacho de Mercedes Luján ocupaba la última planta de un edificio antiguo cerca del Paseo de la Castellana. Un lugar donde la madera oscura, los retratos sin sonrisa y las vitrinas llenas de documentos parecían advertir que allí las palabras no se pronunciaban por impulso. Alba entró tomada de la mano de Clara, todavía con el uniforme del colegio y el brazalete de plata oculto bajo la manga. Como si de pronto aquella pieza pesara demasiado para su muñeca pequeña. En el ascensor no había dicho nada. Tampoco cuando los coches negros salieron del colegio, entre miradas de padres que media hora antes se reían y ahora intentaban recordar si habían sido crueles demasiado cerca de una cámara. Clara caminaba rígida, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de una rabia antigua que no sabía contra quién dirigir primero. Mercedes les ofreció agua, pero ninguna la tocó. No debieron hacerlo delante de todos, dijo Clara al fin. Mi hija no es un expediente. Mercedes aceptó el golpe sin defenderse. No. Es una menor protegida por una voluntad testamentaria, y precisamente por eso no podía dejarla allí, rodeada de personas que acababan de convertir una acusación falsa en entretenimiento. Alba miró a la abogada con desconfianza. Aún no entendía qué significaba Varela, ni por qué los adultos pronunciaban aquel apellido como si abriera puertas invisibles. Para ella, el mundo seguía dividido en cosas simples: su madre, su escuela, el alquiler que siempre había que pagar a tiempo, las telas sobre la mesa, las noches en que Clara cosía hasta quedarse dormida con la luz encendida. ¿Me van a quitar a mi mamá?, preguntó. La voz salió tan baja que Nicolás, si hubiera estado allí, habría sentido la primera punzada de culpa antes incluso de verla. Mercedes se agachó para quedar a su altura, sin tocarla. No. Nadie tiene derecho a separarte de tu madre. Doña Catalina fue muy clara en eso. Alba frunció el ceño. ¿Quién es? Doña Catalina. Clara cerró los ojos. Mercedes miró a la madre antes de responder, pidiendo permiso con una delicadeza tardía. Clara no habló. Entonces la abogada dijo: «Era tu abuela». Alba tardó unos segundos en procesarlo. Después miró a Clara con dolor. «Yo tenía una abuela y no me lo dijiste». Esa pregunta fue más fuerte que todos los insultos del colegio. Clara se sentó junto a su hija, sin saber cómo explicar 10 años de miedo en una frase que no sonara a excusa. No sabía si podía acercarte a esa familia sin ponerte en peligro. Dio. Alba retiró un poco la mano. No fue un gesto enorme, pero Clara lo sintió como una pérdida. Mercedes abrió una carpeta y colocó sobre la mesa varias páginas selladas, una fotografía antigua de Catalina Varela y una copia parcial del testamento. Doña Catalina investigó durante años lo ocurrido con usted. Clara nunca creyó del todo la acusación de filtración. Tampoco creyó que hubiera aceptado dinero para desaparecer. Clara miró la fotografía de la anciana y una emoción contradictoria le cruzó el rostro. Había pasado tanto tiempo odiando a los Varela en conjunto que le resultaba casi ofensivo descubrir que una de ellos quizá había intentado buscarla. Si quería saber la verdad, pudo llamarme, murmuró. Mercedes respondió con tristeza. Cuando tuvo pruebas suficientes. Ya estaba demasiado enferma. Por eso dejó instrucciones. Alba escuchaba cada palabra
como si los adultos estuvieran reconstruyendo su vida sin pedirle permiso. «¿Entonces mi papá también sabía?», preguntó. Clara palideció. Mercedes guardó silencio. Esa fue respuesta suficiente para herirla. Nicolás llegó 37 minutos después. No entró rodeado de escoltas. Aunque abajo había quedado un equipo entero de seguridad esperando órdenes, subió solo, con el rostro cerrado, una foto de Alba aún abierta en el teléfono y el corazón golpeándole como si fuera culpable antes de ser juzgado. Mercedes lo recibió en la puerta del despacho principal y le habló en voz baja. «No levante la voz, no haga promesas, no reclame derechos. Escuche primero». Nicolás la miró, acostumbrado a mandar, pero demasiado sacudido para discutir. Cuando entró, Clara se puso de pie de inmediato. Durante un instante, los 10 años entre ellos desaparecieron y volvieron a aparecer de golpe. Él la vio con el cabello recogido sin cuidado, las manos marcadas por agujas, los ojos más duros que en su recuerdo. Él la lo vio elegante, poderoso, más frío, pero con la misma boca que una vez le prometió defenderla. Alba se quedó sentada, mirando al desconocido que tenía algo familiar en el gesto de las cejas. Nicolás intentó decir el nombre de Clara, pero la voz no le obedeció. Ella habló primero. «No te acerques a mi hija como si hubieras perdido algo ayer». La frase lo detuvo. Nicolás miró a Alba y entendió que cualquier palabra equivocada podía hacerle daño a una niña que ya había recibido demasiados golpes ese día. No sabía. Dio. Y apenas lo pronunció, comprendió lo pobre que sonaba. Clara soltó una risa sin alegría. «No sabías porque no quisiste saber. Te dije que estaba embarazada y me miraste como si te estuviera tendiendo una trampa». Nicolás cerró los ojos, pero no se defendió. «Me enseñaron documentos. Una carta». Clara dio un paso hacia él. «Una carta falsa. Documentos plantados. Una historia perfecta para un hombre que ya estaba demasiado asustado de amar a alguien sin apellido». Alba bajó la mirada hacia su brazalete. No entendía todo, pero entendía el tono. Ese hombre había lastimado a su madre. Nicolás la miró y sintió que el aire se le volvía difícil. «Alba», dijo con cautela. Ella levantó los ojos. «¿Usted es mi padre?». La pregunta no tuvo ternura. Fue directa, limpia, devastadora. Nicolás tragó saliva. «Creo que sí». Alba apretó los labios. «Entonces, sí lo era». «¿Por qué no vino antes?» Nadie en el despacho se movió. Nicolás no tuvo respuesta que no sonara como una vergüenza. Mercedes intervino antes de que el silencio terminara de romper algo. «Para confirmar legalmente la filiación, debemos realizar una prueba con garantías independientes». Doña Catalina dejó autorizado el procedimiento, pero Clara debe consentirlo como madre y tutora. Clara se volvió hacia ella con desconfianza inmediata. Otra prueba. Otro papel. Así empezó todo. Nicolás habló bajo. «Esta vez no la controlará mi familia». Clara lo miró con dureza. «Tu familia siempre encuentra una mano cerca del papel». Mercedes levantó una carpeta distinta. «Por eso propongo 3 laboratorios independientes. Cadena de custodia supervisada por mi despacho y por un abogado elegido por Clara. Ningún miembro de la familia Varela tocará las muestras». Alba escuchó la palabra muestras y se encogió. Clara le acarició el hombro. «Nadie te hará nada sin que yo esté contigo». Nicolás sintió un deseo absurdo de prometer lo mismo. Pero Mercedes le había advertido que no prometiera. Aún así dijo: «Yo tampoco permitiré que nadie la asuste». Clara giró hacia él. «No uses la palabra permitir conmigo. Ya, permitiste demasiado». El golpe fue justo. Él lo aceptó. Mientras tanto, Patricia Varela recibió la noticia en la sede del grupo, como se reciben las amenazas verdaderas sin gritar y con una quietud perfecta. Un asistente le mostró imágenes borrosas de los coches frente al colegio y un mensaje urgente de uno de sus contactos en el consejo. Mercedes Luján había ejecutado la cláusula de Catalina. Clara Morales estaba viva. Había una niña. Patricia cerró la puerta de su despacho y apoyó ambas manos sobre la mesa. Durante años había imaginado diferentes riesgos: auditorías, accionistas rebeldes,
viejos documentos, incluso el arrepentimiento tardío de Nicolás. Pero no había imaginado a una niña de 9 años entrando por la grieta del testamento con el brazalete de plata como una pequeña sentencia. Llamó a su abogado de confianza y habló con voz helada. Necesito revisar la validez de la cláusula de menores del testamento de Catalina. Del otro lado, preguntaron si había aparecido una heredera. Patricia miró su reflejo en el cristal. Ha aparecido una mentira conveniente. Vamos a tratarla como tal. Después llamó a Beatriz Serrano, la madre de Martina. Lo del colegio no debe parecer acoso. Dio. Debe parecer una estafa bien montada por una costurera ambiciosa. La noticia empezó a moverse antes de que Alba pudiera terminar el vaso de agua que al fin aceptó. Un portal de sociedad publicó una nota insinuando que una mujer vinculada a un antiguo escándalo de filtración intentaba introducir a una menor en la sucesión Varela. No mencionaba pruebas, pero mencionaba lo suficiente para ensuciar. En el despacho de Mercedes, un asistente entró con la tableta y mostró el titular. Clara lo leyó y perdió color. Ya empezó. Nicolás tomó la tableta y su rostro se endureció. Patricia. No fue una pregunta. Clara lo miró con una mezcla de rabia y cansancio. 10 años, y sigues llegando tarde a las conclusiones. Él aceptó la acusación. Pero esta vez actuó. Llamó a su jefe de comunicación y ordenó que no se filtrara ni una palabra sobre Alba, que se exigiera retirada inmediata de cualquier insinuación sobre una menor y que el grupo no hiciera comentarios hasta protegerla legalmente. Mercedes asintió apenas. Era la primera decisión correcta que le veía tomar en años. Pero Clara no se conmovió. No creas que defenderla de una noticia borra que la dejaste indefensa toda la vida. Nicolás sostuvo su mirada. No lo creo. Alba pidió salir al pasillo. Dijo que le dolía la cabeza. Pero en realidad necesitaba respirar lejos de adultos que hablaban de ella como si su vida fuera una casa en disputa. Nicolás quiso levantarse, pero Clara lo detuvo con una mirada. Fue Mercedes quien acompañó a la niña hasta una pequeña sala con libros viejos y una ventana hacia la calle. Alba se sentó en el borde de un sofá y miró su brazalete. Era de mi papá. Mercedes se quedó de pie junto a la ventana. Él se lo regaló a tu madre. Alba pasó el dedo por el cierre gastado. Mi mamá dijo que era algo bonito de antes. La abogada sonrió con tristeza. A veces los adultos guardan cosas bonitas, incluso cuando el recuerdo duele. Alba pensó en Martina, Can y el director. En todos riendo. Sí, yo soy Varela. ¿Por qué me trataron? Como si fuera basura. Mercedes tardó en responder porque la pregunta no era legal. Era humana, porque algunas personas respetan los apellidos antes que a las personas, y eso las vuelve muy pequeñas. Alba miró por la ventana hacia los coches negros. Yo no quiero que me quieran por un apellido. Mercedes bajó la voz. Entonces tendrás que recordárselo a todos, incluso a tu padre. Cuando Alba regresó, encontró a Nicolás de pie junto a la mesa, mirando el brazalete que Clara había dejado unos minutos sobre una carpeta. No lo tocaba, solo lo observaba con una expresión que a Alba le resultó extraña. No parecía el rostro de un señor poderoso, parecía el de alguien que había encontrado tarde un objeto perdido. Clara estaba de brazos cruzados. Alerta. Lo compraste en Toledo, dijo ella. Nicolás asintió. En una tienda cerca de la catedral. Dijiste que era torcido. Clara no sonrió. Y tú dijiste que era una promesa. La palabra promesa cayó entre ellos como una piedra en agua profunda. Alba se acercó a su madre. Él rompió la promesa. Clara miró a Nicolás. Él respondió, antes de que ella pudiera hacerlo. Sí. Alba no esperaba esa honestidad. Nicolás se agachó un poco. No demasiado cerca. Y no voy a pedirte que me perdones por algo que aún no entiendes completo. Solo quiero que sepas que voy a averiguar la verdad, aunque esa verdad me deje mal a mí. Alba lo miró con una seriedad impropia de su edad. Mi mamá siempre dice que la verdad no sirve si llega cuando ya dolió. Nicolás bajó la cabeza. Tu mamá tiene razón. La jornada terminó con una decisión provisional. Clara aceptó la prueba de filiación solo bajo condiciones estrictas,
laboratorio independiente fuera de la red habitual de la familia Varela. Presencia de su propio abogado. Custodia compartida de las muestras y cero exposición pública de Alba. Nicolás aceptó cada punto sin negociar. Patricia solicitó una reunión urgente del Consejo Familiar para cuestionar la intervención de Mercedes y la validez de la cláusula de Catalina, pero Mercedes ya había preparado la defensa testamentaria. Alba saldría esa noche con Clara a un apartamento seguro, no a la mansión Varela. Ese detalle molestó a Nicolás más de lo que quiso admitir. No por orgullo, sino porque comprendió que no tenía derecho a ofrecer una casa después de haber faltado a todas las habitaciones importantes de su hija. Antes de irse, Alba se detuvo frente a él. «¿Cómo se llama usted?», preguntó, aunque todos lo habían dicho varias veces. «Nicolás», respondió él. Ella asintió. «Entonces, buenas noches, señor Nicolás». No fue cruel, fue peor, fue justo. Cuando la puerta se cerró detrás de Clara y Alba, Nicolás quedó solo con Mercedes y una carpeta llena de pruebas incompletas. La abogada colocó sobre la mesa una copia de la cláusula de Catalina y dijo: «Ahora empieza lo difícil». Nicolás miró la puerta por donde se había ido su hija. «No», respondió. «Lo difícil empezó hace 10 años. Yo apenas acabo de enterarme. La prueba de filiación tardó 7 días. Pero para Clara, cada hora tuvo el peso de una década». Alba permaneció en el apartamento, seguro que Mercedes había dispuesto cerca del retiro, lejos del colegio, lejos de las cámaras y lejos de la casa Varela. Aunque ningún lugar parecía realmente lejos de un apellido que acababa de despertar con hambre. La niña intentaba hacer tareas, leer cuentos y fingir que no escuchaba las llamadas que su madre atendía en voz baja desde la cocina. Clara la observaba dormir por las noches y se preguntaba si había protegido a su hija o si solo le había construido una jaula más pequeña, una donde el peligro no entraba con coches negros, sino con preguntas que ella ya no podía aplazar. Nicolás llamaba cada tarde, no para exigir noticias, sino para preguntar si Alba necesitaba algo. Clara casi nunca le respondía directamente. Le enviaba mensajes breves a través de Mercedes. «Está bien. No quiere visitas. No preguntes por ella hoy». Nicolás aceptaba cada límite como un castigo merecido. Lo que más le dolía no era que Clara desconfiara de él, era comprender que tenía razones. Patricia no esperó el resultado. Convocó una reunión del Consejo Familiar en la antigua mansión Varela de la Moraleja, no porque la casa fuera necesaria, sino porque sabía que ciertos muros daban autoridad a quien hablaba dentro de ellos. En la mesa estaban consejeros, abogados, 2 primos lejanos que siempre olían dinero antes que sangre, Teresa Serrano como aliada social improvisada y Nicolás, sentado en silencio frente a la silla vacía que Catalina ocupaba antes de morir. Patricia abrió la sesión con voz firme. «No estamos hablando de una niña indefensa. Estamos hablando de una maniobra organizada por Clara Morales para introducir a una menor en la sucesión Varela, utilizando una historia sentimental». Nicolás levantó la mirada. «Cuidado». Patricia no se detuvo. «No. Cuidado tuviste que tener hace 10 años. Antes de mezclar deseo con patrimonio. Ahora todos pagamos tu debilidad». La frase golpeó con intención. Algunos consejeros bajaron los ojos. Mercedes, sentada a la derecha de Nicolás, abrió una carpeta sellada. Antes de seguir difamando a una menor, conviene que escuchen lo que Catalina dejó preparado. Patricia sonrió. «Mi madre también se equivocaba cuando se trataba de limpiar culpas familiares». Mercedes no respondió a la provocación. Colocó sobre la mesa un dispositivo antiguo de grabación digital, varias cartas notariales y un informe privado elaborado durante los últimos años de vida de Catalina. Doña Catalina ordenó que este material se abriera solo si aparecía una menor llamada Alba Morales o si alguien intentaba invalidar su protección antes de una prueba independiente. Patricia se puso rígida, aunque su rostro siguió fingiendo seguridad. La voz de Catalina llenó la sala con una fragilidad que no disminuía su autoridad. «Si están oyendo esto, significa que mis dudas eran ciertas
o que mi familia vuelve a preferir el orgullo antes que la verdad. Clara Morales no fue escuchada. Nicolás no quiso ver. Patricia quiso ganar, y una niña puede haber pagado por la cobardía de todos. Nadie habló. Nicolás cerró los ojos. Oír a su madre nombrar su culpa cuando ya no podía responderle fue una forma distinta de castigo. La grabación continuó. Catalina describía cómo había detectado inconsistencias en la acusación contra Clara, cómo los accesos digitales fueron modificados después de la supuesta filtración y cómo la carta que Nicolás recibió no coincidía por completo con la escritura real de Clara. Mercedes distribuyó copias del análisis caligráfico. La carta falsa, aquella que había destruido la vida de Clara, mostraba imitaciones precisas, pero errores emocionales, palabras que Clara jamás usaba. Una forma de firmar que solo copiaba la apariencia, no el gesto. Después presentó un informe de acceso a servidores, recuperado por un técnico contratado por Catalina antes de morir. La cuenta temporal atribuida al equipo de diseño había sido activada desde una terminal vinculada al despacho auxiliar de Patricia. Un primo de la familia intentó intervenir. Eso no prueba que Patricia lo hiciera. Mercedes asintió. Prueba que la historia oficial era falsa. Y eso basta para suspender cualquier intento de invalidar el testamento hasta completar la investigación. Patricia golpeó la mesa con la mano abierta. Catalina estaba enferma. Veía conspiraciones porque no soportaba que yo hubiera llegado más lejos de lo que ella quería. Nicolás la miró por primera vez sin el filtro de la culpa antigua. ¿Llegaste lejos o empujaste a otros al suelo para parecer más alta? Patricia soltó una risa amarga. Qué fácil es juzgar cuando naciste heredero. La entrada de Clara cambió la temperatura de la sala. No estaba previsto que asistiera, pero Mercedes la había llamado cuando Patricia empezó a nombrarla públicamente. Clara entró con un traje sencillo, el rostro pálido y una carpeta azul contra el pecho. Alba no venía con ella. Esa fue su primera victoria. No permitiría que una niña escuchara a adultos discutir su sangre como si fuera una acción de empresa. Nicolás se puso de pie al verla. Ella no lo miró primero. Miró a Patricia. Si vas a llamarme estafadora, hazlo delante de mí. Patricia sonrió con desprecio. No necesito insultarte. Tu presencia explica suficiente. Clara caminó hasta la mesa y dejó la carpeta frente a Mercedes. Aquí están las copias de los mensajes que recibí después de irme. Amenazas anónimas. Advertencias para no acercarme a Nicolás. Fotografías de la clínica donde nació Alba. Durante años pensé que venían de gente contratada por toda la familia. Ahora sé que tenían un estilo más concreto. Patricia palideció apenas. Nicolás miró la carpeta como si cada hoja pesara sobre su pecho. Nunca me dijiste que te amenazaron. Clara se volvió hacia él lentamente. Te dije que estaba embarazada. No me creíste. ¿Qué parte de mi miedo habrías creído después? El golpe más fuerte llegó cuando Mercedes recibió una llamada del laboratorio independiente durante la reunión. No lo anunció con dramatismo. Escuchó. Tomó nota. Pidió confirmación por escrito y luego cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, miró primero a Clara. No, a Nicolás. El resultado ha sido emitido. La compatibilidad biológica entre Nicolás Varela y Alba Morales es concluyente. Clara se llevó una mano a la boca, no por sorpresa, sino por el alivio cruel de que la verdad necesitara un papel para existir ante los demás. Nicolás no se movió. Durante 10 años había vivido con una hija en el mundo sin saber su nombre. Pero la frase del laboratorio no le trajo alegría inmediata. Le trajo una imagen clara de pie en su despacho, diciendo que estaba embarazada, y él convirtiendo aquella vida en una sospecha. Patricia fue la primera en romper el silencio. Una compatibilidad no convierte a Clara en inocente. Clara la miró con una serenidad que asustó más que la rabia. No, pero convierte tu mentira en el origen de la vida que intentaste borrar. Nicolás habló entonces, bajo y firme. Alba es mi hija. La frase no sonó a posesión, sonó a deuda. Mercedes abrió el testamento completo de Catalina. La cláusula principal entregaba a Alba Morales Varela un paquete de acciones protegido.
suficiente para bloquear cualquier cambio estructural del grupo Varela hasta que la menor alcanzara la mayoría de edad. Clara sería administradora tutelar de esos derechos junto con un comité fiduciario externo, precisamente para impedir que Nicolás, Patricia o cualquier otro miembro de la familia usara a la niña como bandera. La sala estalló en murmullos. Un consejero preguntó si una menor podía condicionar decisiones corporativas de esa magnitud. Mercedes respondió con calma que Catalina había diseñado la estructura dentro de los límites legales, con control externo y protección patrimonial. Patricia comprendió antes que los demás lo que significaba. Su plan de concentrar poder en el consejo quedaba bloqueado por la misma niña a la que había intentado mantener invisible. Esto es una locura. Dio. Una costurera, administrando el futuro de Varela. Clara se inclinó hacia ella. No. Una madre, impidiendo que vuelvan a vender a su hija como si fuera una pieza más del tablero. Nicolás miró a Clara con un respeto tardío. Tardío, pero real. Patricia perdió la máscara no cuando le hablaron de investigaciones, sino cuando entendió que Alba tenía más protección de Catalina que ella. Yo también era hija de esta familia, dijo, con la voz temblando de rabia vieja, pero a mí siempre me hicieron sentir invitada. Catalina me corregía cada gesto, cada palabra, cada ambición. Nicolás podía equivocarse y seguía siendo heredero. Yo tenía que ser perfecta para que me dejaran sentarme. Durante un instante, la sala vio no solo a la mujer que había destruido a Clara, sino a la niña que alguna vez había entendido el amor como una competencia de apellidos. Clara no suavizó su mirada. Que te hayan herido no te daba derecho a herir a mi hija antes de que naciera. Patricia apretó los labios. Tu hija habría ocupado el lugar que nunca me dieron. Nicolás respondió con una tristeza dura. Auba no chiquito nada. Yo tampoco te defendí como debí cuando eras joven, pero lo que hiciste con Clara no fue justicia. Fue repetir el desprecio que odiabas, usando a una niña como enemiga. Patricia lo miró con odio. Ahora quieres ser noble, porque la niña tiene tus ojos. Nicolás bajó la mirada. No, ahora veo lo miserable que fui cuando no quise mirar los de su madre. La decisión del consejo fue inmediata, aunque no sencilla. Patricia quedaba suspendida de cualquier función ejecutiva mientras se revisaban los documentos de la filtración, las amenazas a Clara y los movimientos recientes del consejo. La cláusula de Catalina se activaba de forma provisional bajo supervisión externa. Mercedes solicitó medidas para proteger la privacidad de Alba y exigir rectificación a los medios que insinuaron fraude sin pruebas. Nicolás, contra lo que todos esperaban, pidió que el comunicado no lo presentara como víctima de una manipulación. Escriban que fui engañado si hace falta. Dio. Pero también que no escuché a Clara cuando debía. No voy a esconder mi culpa detrás de Patricia. Clara lo miró, sorprendida, a pesar de sí misma. Aquella frase no curaba nada. Pero era la primera vez que Nicolás elegía perder prestigio antes que perder la verdad. Patricia fue escoltada fuera de la sala por sus propios abogados, no por guardias. Al pasar junto a Clara, susurró, «¿Crees que ganaste porque tienes a la niña?» Clara respondió sin levantar la voz, «No gané nada. Solo impedí que siguieras perdiéndonos a todos». Nicolás pidió ver a Alba esa misma tarde, y Clara estuvo a punto de negarse, no por crueldad, sino porque temía que el resultado de una prueba convirtiera a su hija en territorio reclamado. Mercedes sugirió una sala neutral, sin cámaras, sin abogados alrededor, solo Clara presente. Alba llegó con una chaqueta amarilla y el brazalete guardado en el bolsillo. Miró a Nicolás con cautela. «¿Ya saben?», preguntó. Clara se arrodilló junto a ella. «Sí. La prueba dice que Nicolás es tu padre». Alba no reaccionó como en las películas. No corrió hacia él. No lloró de alegría. Solo asintió lentamente, como si una parte de sí misma hubiera encontrado una respuesta que llegaba demasiado tarde para sentirse regalo. Nicolás se agachó frente a ella, manteniendo distancia. «No voy a pedirte que me llames, papá»,
Alba lo observó. Bien. Porque no sé si quiero. Él tragó saliva. Lo entiendo. La niña sacó el brazalete del bolsillo. Mamá dijo que usted lo compró cuando todavía era bueno. La frase atravesó a Nicolás con una precisión cruel. Quiero volver a hacerlo. Dio. Alba frunció el ceño. Eso, no, se dice. Se hace. Clara apartó la mirada para que nadie viera que aquella frase le había roto algo y se lo había devuelto al mismo tiempo. Al final del día, cuando Clara y Alba salieron del despacho de Mercedes, los coches negros seguían allí, pero ya no parecían una llegada triunfal, parecían una muralla necesaria. Alba miró la fila de vehículos y luego a su madre. Ahora todos me van a querer, porque soy Varela. Clara se detuvo en la acera y le acomodó el cuello de la chaqueta. Algunos sí, y por eso tendrás que aprender a distinguirlos. Nicolás, que caminaba unos pasos detrás, escuchó la respuesta y sintió que esa lección también era para él. Alba se volvió hacia él. «Usted va a venir mañana». Él miró a Clara, pidiendo permiso sin palabras. Clara no respondió por la niña. Alba insistió. «Solo pregunto si va a venir. No si puede comprar algo». Nicolás asintió despacio. «Vendré si tú quieres». Alba pensó unos segundos. «Puede venir, pero no traiga 20 coches». Por primera vez en muchos días, Clara soltó una risa breve, cansada, verdadera. Nicolás también sonrió. Aunque tenía los ojos húmedos, aquella no era una reconciliación, era apenas una puerta entreabierta. Pero para un hombre que había llegado 10 años tarde, incluso una puerta entreabierta era más de lo que merecía. El Colegio Santa Elvira pidió disculpas 2 días después, pero lo hizo con la torpeza elegante de las instituciones que lamentan más haber sido vistas que haber sido injustas. El comunicado hablaba de un malentendido, de protocolos que serían revisados y de la importancia de proteger la dignidad de todos los alumnos. Clara lo leyó en la pantalla del móvil y sintió ganas de reír. Alba estaba sentada a su lado, en la mesa pequeña del apartamento seguro, dibujando una fila de coches negros con lápices de colores. «¿Eso significa que puedo volver?», preguntó la niña sin levantar la vista. Clara dejó el teléfono boca abajo. «Significa que ahora dicen que se equivocaron». Alba siguió dibujando. «Pero no dijeron que Martina mintió». Clara respiró despacio. «No con esas palabras». Alba dejó el lápiz. «Entonces no quiero volver». La respuesta fue limpia, sin rabia exagerada. Pero Clara entendió que su hija había aprendido algo demasiado pronto. A veces la disculpa de los adultos llega vestida con ropa bonita para no tener que arrodillarse ante la verdad. Esa tarde, Mercedes confirmó que don Emilio Roldán sería apartado de la dirección mientras se investigaba la actuación del colegio. Beatriz Serrano tuvo que firmar una rectificación formal sobre el brazalete. Martina no volvió a acercarse a Alba, pero nada de eso devolvió a la niña la sensación de seguridad que perdió en el patio. Clara decidió cambiarla de colegio, aunque Nicolás ofreció pagar el centro más exclusivo de Madrid con la rapidez culpable de quien cree que el dinero puede cubrir una herida antes de que sangre demasiado. Clara lo detuvo con una sola frase: «No confundas protegerla con comprarle una vida nueva». Nicolás aceptó el golpe sin discutir. Fueron juntos a visitar un colegio más pequeño, con aulas luminosas, biblioteca abierta y una directora que habló primero con Alba antes de hablar de expedientes. La niña observó los pasillos con cautela, como si esperara que alguien saltara de una esquina para preguntarle por su padre. Nicolás caminaba unos pasos detrás, sin escotas, sin traje oscuro, con una chaqueta sencilla que no lograba ocultar del todo la incomodidad de un hombre poderoso en un lugar donde su apellido no debía decidir nada. Al final de la visita, la directora le preguntó a Alba qué buscaba en una escuela. Alba pensó mucho antes de responder: «Que si alguien dice que robé algo, me pregunten a mí primero». La mujer no sonrió por cortesía, asintió con seriedad: «Eso podemos prometértelo». Clara miró a Nicolás. Él tenía los ojos bajos. Aquella promesa sencilla le recordó todo lo que él no había hecho por Clara 10 años atrás.
Patricia enfrentó las consecuencias sin dejar de convertir cada caída en una acusación contra el mundo. Sus funciones en el Grupo Varela fueron suspendidas. Sus accesos bloqueados y varias operaciones antiguas pasaron a revisión externa. No hubo una escena de destrucción pública ni una derrota instantánea. Hubo documentos, plazos, abogados, silencios incómodos y llamadas que dejaron de ser respondidas. Para Patricia, eso fue peor. Había vivido peleando por entrar en habitaciones cerradas. Y ahora todas se cerraban desde dentro cuando ella se acercaba. La última vez que vio a Clara fue en el despacho de Mercedes, durante una reunión para declarar sobre las amenazas enviadas años atrás. Patricia apareció con el rostro impecable y la voz afilada. «Supongo que estás satisfecha». Dio. Clara la miró con cansancio. «No confundas justicia con satisfacción». Patricia soltó una risa seca. «Tú no sabes lo que es crecer en una casa donde todos te recuerdan que eres la hija equivocada». Clara se inclinó hacia ella con una serenidad que no era compasión ni crueldad. «Quizá no, pero sí sé lo que es criar a una niña que todos quisieron borrar. Y jamás usaría ese dolor para borrar a otra». Patricia no respondió. Por primera vez. No porque no tuviera palabras, sino porque las suyas ya no cambiaban nada. Nicolás empezó a aprender a ser padre de una forma humillante para su orgullo, obedeciendo instrucciones pequeñas. No podía aparecer sin avisar. No podía traer regalos caros. No podía hablar de la mansión Varela como si fuera un destino inevitable. No podía pedir abrazos. No podía corregir la forma en que Alba pronunciaba su nombre. Mercedes le recomendó paciencia. Clara le exigió constancia, y Alba le puso reglas más claras que cualquier juez. Los martes puedes venir a buscarme al colegio nuevo. Pero solo si mamá dice que sí. No hables con mis profesoras como si fueras dueño del edificio. No me preguntes si ya te quiero. Y no me compres cosas para que diga que sí. Nicolás anotó esas reglas en una libreta. Alba lo vio hacerlo y frunció el ceño. «¿Por qué escribes?». Él respondió: «Porque no quiero olvidarlas». La niña pareció considerar si aquello era una trampa. Al final dijo: «Mi mamá dice que los adultos olvidan lo que les conviene». Nicolás miró a Clara, que estaba en la cocina fingiendo no escuchar. «Tu mamá tiene razón demasiadas veces». Alba apoyó el codo sobre la mesa. «Entonces, mejor escribe mucho». Y él escribió, no para parecer tierno, sino porque entendió que su hija no necesitaba promesas grandes. Necesitaba pruebas repetidas. Clara también tuvo que enfrentar sus propios errores. Y eso le dolió de una manera distinta. Una noche, mientras doblaba ropa en el apartamento, ya sin escoltas en la puerta, Alba se sentó junto a ella con el brazalete en la mano. «¿Por qué no me dijiste que tenía papá?», preguntó. Clara dejó la camisa sobre sus rodillas. Había temido esa pregunta más que a Patricia, más que al testamento, más que a cualquier titular, porque tenía miedo. Alba la miró sin pestañear. De él. Clara respiró hondo. De él. De su familia. De que te hicieran daño. De que me quitaran la única cosa buena que me quedaba. Pero también tuve miedo de contarte una historia triste y que crecieras sintiendo que te habían rechazado antes de conocerte. Alba bajó la mirada. Igual lo sentí. Clara cerró los ojos. La verdad de una niña podía ser más dura que cualquier acusación adulta. Lo sé. Y lo siento. Mi silencio te protegió de algunas cosas, pero te dejó sola con otras. Alba apoyó la cabeza en su hombro. No quiero más silencios. Clara la abrazó con cuidado. No habrá más. Aunque duela. Hablaremos. Esa fue la primera reparación real dentro de la pequeña familia que Clara había defendido con uñas. Miedo y amor. La relación entre Clara y Nicolás no volvió al lugar donde se rompió, porque ese lugar ya no existía. Durante semanas hablaron solo de Alba, del colegio, del fideicomiso, de horarios y abogados. Después, lentamente, aparecieron conversaciones que no eran necesarias, pero sí humanas. Una tarde, Nicolás la acompañó a recoger unas telas en el barrio donde Clara aún trabajaba para antiguas clientas. Vio el taller pequeño,
la máquina de coser gastada, los vestidos colgados en fundas transparentes y una pared llena de dibujos de Alba. Aquí creció, dijo él, casi para sí. Clara no respondió con dureza. Aquí fue feliz muchas veces. Nicolás tocó una mesa marcada por tijeras y agujas. Yo pensaba que, si no sabía de ella, no era culpable de su ausencia. Clara lo miró. No saber puede ser una desgracia. No querer saber fue tu decisión. Él asintió. Sí. Antes habría intentado explicar la carta falsa. El dolor. La manipulación. Esa tarde no lo hizo. Clara notó el cambio y le dolió que llegara tan tarde. No sé si podré perdonarte como hombre. Dio. Como padre de Alba. Te dejaré intentarlo. Nicolás aceptó esa mitad como quien recibe agua después de haber incendiado su propia casa. La primera vez que Alba aceptó pasar una tarde con Nicolás sin Clara sentada en la misma mesa, eligió un museo de ciencias. Nicolás esperaba que quisiera una tienda de juguetes, un parque temático o algún gesto que él pudiera organizar con eficiencia. Pero Alba quiso ver planetas, fósiles y una exposición sobre el fondo del mar. Caminaron despacio entre vitrinas. Ella leía cada cartel. Él no sabía cuándo hablar y cuándo callar. Así que preguntó, ¿te gustan los animales antiguos? Alba respondió, me gusta saber que hubo cosas enormes que desaparecieron. Nicolás entendió más de lo que la frase decía. Se detuvieron frente a un esqueleto gigantesco. Alba preguntó de pronto, ¿usted quería a mi mamá? Nicolás sintió que cualquier respuesta simple sería una falta de respeto. Sí, pero la quise mal. La quise mientras me resultaba fácil creer en ella. Cuando tuve que elegir confiar, fallí. Alba pensó en silencio. Entonces no era suficiente. Él tragó saliva. No. La niña asintió, como si hubiera confirmado una hipótesis científica. Ahora tiene que querer mejor. Nicolás miró el reflejo de ambos en el cristal de la vitrina. Estoy aprendiendo. Alba no le tomó la mano ese día, pero al salir le permitió comprarle un libro sobre estrellas, después de aclarar que no contaba como regalo de soborno porque ella misma lo había elegido. La casa de Catalina se abrió al final del verano. No la mansión fría de La Moraleja, sino una villa antigua, en las afueras de Segovia, donde la matriarca había guardado fotografías, cartas y muebles que Patricia siempre consideró demasiado simples para una Varela. Mercedes propuso llevar allí a Alba para entregarle algunos objetos personales de su abuela. Clara dudó, pero Alba quiso ir. Nicolás los acompañó en su propio coche, no en caravana. Al entrar, la niña miró los retratos, con curiosidad y cierta distancia. Sobre una mesa del salón había una caja de madera preparada por Mercedes. Dentro estaban una carta de Catalina, una fotografía de Nicolás niño y un pañuelo bordado con las iniciales de la familia. Alba abrió la carta con ayuda de Clara. Catalina le hablaba sin conocerla, pero con una ternura firme. No sé si llegaré a verte, pequeña, pero si llevas nuestra sangre, que no te convenzan de que debes agradecer el lugar que te pertenece. Y si llevas la fuerza de tu madre, úsala para no parecerte a nuestras peores costumbres. Alba leyó esa frase 2 veces. Luego guardó el brazalete de plata dentro de la caja, junto a la carta. Aquí está mejor, dio. Clara preguntó, ¿no quieres llevarlo? Alba negó. Ahora sé de dónde viene. No necesito ponérmelo para que me crean. Aquella tarde comieron en el jardín de la villa, sin invitados importantes, sin periodistas, sin consejo familiar. Mercedes se marchó temprano para darles espacio. Clara preparó limonada en la cocina, como si necesitara ocupar las manos para no pensar demasiado. Nicolás ayudó a poner la mesa con torpeza, colocando los cubiertos en el orden equivocado. Alba se rió por primera vez delante de él sin miedo. Se nota que nunca pone la mesa. Nicolás levantó las manos. Culpable. Clara lo miró desde la puerta, y esa escena sencilla le dolió más que las grandes disculpas, porque era lo que pudo haber sido, porque era tarde, porque aún así estaba ocurriendo. Después de comer, Alba corrió hacia un árbol viejo donde había visto una casa de pájaros.
Clara y Nicolás quedaron solos bajo la sombra. «No voy a pedirte volver», dijo él. Clara siguió mirando a su hija. «Bien». Nicolás aceptó la respuesta con una pequeña sonrisa triste. «Pero quiero estar, aunque sea desde el borde, aunque tardes años en dejarme entrar». Clara respiró despacio. «No depende solo de mí, depende de Alba, y depende de lo que hagas cuando nadie te esté mirando». Él asintió. «Eso es justo». Clara lo miró al fin. «No, es lo mínimo». Al caer la tarde, Nicolás encontró a Alba sentada en los escalones de la entrada con la caja de Catalina sobre las rodillas. Se sentó a cierta distancia. «¿Puedo?», preguntó. Ella encogió un hombro, que en su idioma ya empezaba a significar sí. Durante un rato miraron el camino de grava en silencio. Alba dijo, cuando llegaron los coches al colegio: «Todos me miraron distinto». Nicolás respondió: «Lo sé». Ella frunció el ceño. «No me gustó. Antes me miraban mal porque pensaban que no tenía a nadie. Después me miraron bien porque pensaron que tenía mucho. Pero yo era la misma». Nicolás sintió que esa niña de 9 años acababa de resumir la enfermedad completa de su mundo. «Tienes razón». Alba abrió la caja y tocó la carta de Catalina. «La señora Mercedes dijo que la familia Varela vino a protegerme». Nicolás eligió sus palabras con cuidado. «Debimos protegerte antes de necesitar 20 coches». Alba lo miró. «La familia no son coches». Él negó despacio. «No». La niña continuó. «Tampoco es un apellido». Nicolás sintió que la garganta se le cerraba. «No». Alba miró hacia el jardín, donde Clara recogía vasos de la mesa. «Familia es quien se queda cuando todos ya se fueron». Nicolás bajó la cabeza. «Entonces, voy a quedarme, si me dejas intentarlo». Alba no respondió enseguida. Se levantó, bajó 2 escalones y luego se volvió hacia él. «Mañana tengo que comprar cuadernos para el colegio nuevo». Nicolás se puso de pie con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. «¿Puedo acompañarte?». Alba lo pensó con una seriedad casi solemne. «Puede venir, pero mamá también». Él sonrió. «Por supuesto», ella añadió, «y nada de 20 coches». Nicolás soltó una risa baja, húmeda de emoción. «Solo uno. Y si quieres, ni siquiera negro». Alba casi sonrió. «Azul». Él asintió. «Azul». Desde el jardín, Clara los observaba sin intervenir. No había perdón completo en esa escena. Ni una familia reconstruida por arte de magia. Ni una niña corriendo a los brazos del padre perdido. Había algo más difícil y más verdadero, un hombre aprendiendo a llegar sin invadir. Una madre aprendiendo a no proteger con silencio. Y una niña entendiendo que no estuvo sola porque vinieran a buscarla, sino porque por fin podía elegir quién merecía quedarse. Cuando salieron de la villa, el brazalete de plata quedó guardado junto a la carta de Catalina. Alba no necesitaba llevarlo en la muñeca. Su historia ya no dependía de que alguien creyera en una joya. Dependía de la verdad que, aunque llegó tarde, al fin había decidido quedarse.